Bendiciones, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de el tema, el desarrollo de los brefos de Dios. Como ya lo hemos ido entendiendo, hablar de esta palabra brefos es hablar acerca de los hijos de Dios. Vamos a hacer un breve resumen de nuestro tema para continuar en donde nos hemos quedado. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Aquí hay diferentes versiones que básicamente nos muestran lo mismo. En las diferentes versiones, donde la mayoría de versiones o las más comunes dicen que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento. Otras versiones dicen aumento significa mejorar. Otra versión dice que va esclareciendo y esto significa ampliar. Otra versión dice que va avanzan. Esto es acercarse a su meta. Otra versión dice cada vez brilla más, significa sobresalir en algo. Otra va creciendo, significa aumentar el tamaño. Y por último, otra dice que la gloria va creciendo también y es igual a riqueza. Esto, si ustedes se recuerdan, ya lo vimos, ya lo platicamos. Nada más mencionamos los significados, que la palabra esclarecer significa poner en claro un asunto, crecer o ampliar la inteligencia de una persona, y también significa disipar. Cuando hablamos de la inteligencia, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar buenas decisiones. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, que conforme nosotros vamos creciendo, tenemos que ir creciendo en inteligencia y de esta forma vamos a poder tomar buenas decisiones. La cita base que le da título a nuestro tema, mis amados hermanos, el desarrollo de los brefos de Dios, es Lucas 2:12. Aquí dice: y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahí está la palabra niño que dice acá, es la palabra brefos, cuyos significados son un infante, un niño, una criatura, un niño que no ha nacido, un recién nacido o un feto. Esto, si ustedes se recuerdan, también ya lo hablamos. Vamos a terminar de hacer nuestro resumen con este punto de que los brefos, los niños, que hablamos desde un feto hasta aproximadamente un bebé recién nacido de unos 6 meses, están expuestos a la muerte. Según Hechos 7:19, la palabra niños que acá aparece es la misma palabra del libro de Lucas, la misma palabra en el original, brefos. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo el trabajo del enemigo, en este caso de Faraón, ¿verdad?, figura del diablo, obligó para que los brefos fueran expuestos a muerte. Esta otra versión dice que forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran, a los brefos. Esta otra versión muestra que parte del plan del enemigo, en este caso con figura de Faraón, era para impedir que creciese el pueblo. Maltrató, dice acá, astutamente a nuestros antepasados y los obligó a abandonar y a dejar morir a los brefos, a los niños. La palabra muerte significa el acto de matar, asesinato, hacer morir, ejecución, pero también significa tomar una vida. Y como ya lo hemos mencionado, no hace falta, mis amados hermanos, quitarle la vida a alguien para tomar su vida. Esto que está en el cuadro también ya lo vimos. Nada más vamos a mencionar, mis amados hermanos, que en otras versiones, en donde las versiones que hemos leído dicen, por ejemplo, obligó, forzó, o aquí maltrató. Otras versiones dicen maltrató con crueldad, obligó, forzó, oprimió, engañó, afligió, persiguió, exigió y ordenó. Amén. Vamos a avanzar porque eso también ya lo explicamos. La Biblia dice en Job 39:13 al 17, ahí habla acerca de la avestruz, que la avestruz trata con crueldad
a sus propios hijos como que no fueran de ella. También ya lo explicamos. Primera de Reyes 9:22 nos habla, mis amados hermanos, de cómo el rey obligó a trabajar como esclavos. Bueno, dice acá, pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos, sino que ellos eran soldados. Entonces nos damos cuenta que al pueblo del Señor no se le obliga a trabajar como esclavo, más sin embargo, acá nos damos cuenta que el rey sí lo hizo, mis amados hermanos. Vamos avanzando porque eso también ya lo hablamos. Y por último, para terminar nuestro resumen, 1 Samuel 8:11 nos habla acerca de forzar. Y dice acá que tenía que forzar para quitar a los hijos. Aquí está hablando acerca del trabajo que iba a hacer Saúl como rey. Y vamos a continuar, mis amados hermanos, con este punto que no hemos visto aún. Recordemos que los brefos, el punto que acabamos de terminar, la Biblia nos muestra de que están expuestos a la muerte. Pero en este otro segundo punto, los brefos, los niños, tanto literales como espirituales también, tienen que les es necesario reconocer a su Creador, reconocer a su Señor y también reconocer a su pastor. Es muy importante, mis amados hermanos, esto porque recordemos que la Biblia nos muestra claramente que tenemos que esforzarnos por ser obedientes, por someternos, por sujetarnos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que darán cuenta de nuestras almas. Vamos a avanzar. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esa palabra criatura, como ustedes se recuerdan, podemos ver acá, mis amados hermanos, en el significado de la palabra brefos, también significa criatura. Es la misma palabra, mis amados hermanos, que estamos escudriñando. En el griego, la palabra criatura es la palabra brefos, y está hablando acá de Juan el Bautista, cuando claramente lo dice ahí: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí nos está hablando, mis amados hermanos, de Juan el Bautista. Sabemos que la Biblia nos muestra la diferencia que hay entre el embarazo de Juan el Bautista y el embarazo de Jesús, entiéndase María, ¿verdad? Y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que había una diferencia de 3 meses entre los embarazos de cada una de ellas. Y aquí la Biblia vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: al día siguiente, Joanán, dice esta versión, vio a Yeshua, ahí está hablando de Juan y Jesús, viniendo hacia él para ser bautizado, y dijo: miren el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije: después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Entonces nos damos cuenta acá, mis amados hermanos, de la importancia, en este caso, que Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre, logró reconocer la unción, la autoridad, el señorío, mis amados hermanos, del Señor Jesús. Y aquí ya él, desarrollando su ministerio, podemos calcular, mis amados hermanos, aproximadamente los dos andaban alrededor de unos 30 años por ahí, porque sabemos que el Señor Jesús fue bautizado. La Biblia nos muestra que a los 30 años él empezó su ministerio y aproximadamente lo desarrolló 3 años y medio. El ministerio del Señor Jesús empieza después de su bautizo y después de ser probado y tentado por el enemigo, mis amados hermanos. Y aquí la Biblia nos muestra de que claramente está hablando Juan de que vio a Jesús viniendo hacia él
para ser bautizado. Entonces estamos hablando acá, repito, aproximadamente de que los dos tenían unos 30 años. Nos damos cuenta de que lo reconoció desde el vientre, avanzó, mis amados hermanos, a una edad de 30 años. Ya no estamos hablando de un niño, ya estamos hablando de un hombre, mis amados hermanos, que se ha desarrollado, más sin embargo lo siguió reconociendo. Y esto es muy importante en nuestras vidas espirituales, el poder entender, mis amados hermanos, en las etapas, las edades con las cuales el Señor nos permite estar bajo su cobertura, y que la cobertura del Señor no es para un momento, sino la Biblia nos muestra de que debería de ser para nosotros en relación a nuestras personas para la eternidad, desde siempre, mis amados hermanos, porque recordemos que nosotros éramos espíritu, el Señor nos envía acá en el momento de la concepción, ¿verdad? Nacemos, mis amados hermanos, y conforme vamos creciendo, el mismo espíritu nos va dando testimonio a nuestro espíritu de reconocer a Jesús como Salvador, y así debería de haber sido prácticamente toda nuestra vida. Más sin embargo, nos damos cuenta de que el ser humano lamentablemente no siempre hace caso de esto, sino simple y sencillamente las mismas ciencias naturales dicen que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, y literalmente muchos seres humanos ese es el estilo de vida: nacen, crecen, se reproducen y se mueren, pero nunca hubo un nuevo nacimiento que no los llevará a morir, sino un nuevo nacimiento que los va a llevar a vivir por la eternidad. Entonces acá nos damos cuenta de la importancia para nosotros de reconocer al Señor como Juan el Bautista, como desde el vientre hasta que él llegó a su edad, mis amados hermanos, avanzada. Vamos hablando, repito, acá alrededor de los 30 años. Entonces un niño espiritual le es necesario reconocer a su Creador, a su Señor y también a su pastor. Veamos acá entonces, mis amados hermanos, sigamos avanzando. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: mis propias ovejas, dice, oirán mi voz, y conozco a cada una y me seguirán. Les doy el don de la vida eterna y nunca se perderán. Nadie tiene el poder de arrebatarlos de mis manos. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo el Señor está hablando como pastor. Nos es importante, necesario en nuestras vidas poder reconocerlo a Él como pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que después de que nuestro cuerpo va a dormir, porque así lo muestra la Biblia, que nuestro cuerpo va a dormir, pero el de muchas personas va a tener que ver muerte. Entonces nos muestra la Biblia que el Señor nos va a pastorear, su amor nos perseguirá, dice un salmo, aún después de la muerte. Vamos a seguir siendo amados, pero para muchas personas que nada más no le abrieron el corazón al Señor y tuvieron que ver muerte, la Biblia muestra de que aún la muerte también los pastoreará. Así que es en esta vida, mis amados hermanos, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, en el punto que tenemos que reconocer nuestro pastor, al Señor como nuestro pastor, como Señor y también como creador. Aquí estamos hablando de un punto de reconocerlo como pastor. Dice claramente ahí: mis ovejas oirán mi voz y conozco a cada una y ellas me seguirán. Y dice: nunca se perderán. Aquí estamos hablando de conocerlo como pastor. Aquí estamos hablando, mis amados hermanos, de reconocerlo en esta de Juan 1:29 como, dice la palabra acá, como Señor. Y la Biblia nos muestra también en Salmos 100, versículo 3, de reconocerlo, mis amados hermanos, también como creador. Reconozcan que el Señor es Dios, Él los hizo, dice claramente ahí, y somos suyos como pueblo suyo y ovejas de su prado. Reconozcan que Él es Dios. Dice otra versión: Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Entonces nos damos cuenta acá, las dos versiones, la versión Dios habla hoy y la versión
traducción lenguaje actual, mis amados hermanos, nos hablan de que Él nos hizo. Por eso repito, el punto acá es de que el brefos, entiéndase, el niño, ¿verdad? Literalmente, también dentro del vientre, como también al nacer, hay una expresión, mis amados hermanos, que nos lleva a todos al entendimiento de que cuando un niño está naciendo, una de las primeras expresiones que hace es como exhalar cuando sale del vientre. Inhalar es lo que hace. Inhala, mis amados hermanos. Pero esa expresión es como la Biblia nos muestra del nombre de nuestro Dios, como J-A-H. Y ese, cuando el bebé nace, eso es un reconocimiento de que quien le está dando la vida es Dios mismo, es su creador. Y por eso la famosa expresión de es una palabra, pues es una expresión, mejor dicho, que no es una palabra, mis amados hermanos, la que se está emitiendo, sino es un reconocimiento del creador, porque Él es el que nos ha creado. Y esto acontece desde el momento en el que el bebé sale del vientre y es dado a luz y viene prácticamente a esta atmósfera, a este ambiente, a la tierra. Ese reconocimiento de reconocer a su creador. Todos nosotros, mis amados hermanos, cuando nacimos, lo hicimos, y aún los que seguirán naciendo lo volverán a hacer. Entonces es un punto muy importante. El niño espiritual, el niño literal, le es necesario reconocer a Dios, al Señor, como creador, como pastor y como Señor. Vamos a avanzar a un tercer punto. Recuerden, el primer punto es que los brefos, los niños, están expuestos a muerte. También tienen que reconocer a su creador, a su Señor y a su pastor. Pero también otra cita que vamos a ver es que nos es necesario, mis amados hermanos, estar llenos de gozo. Recordemos de que estamos hablando de esto tanto en lo literal, como un niño recién nacido o un niño que aún está en el vientre, como en lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, nos es necesario estar gozosos. Definitivamente, ¿verdad? Van a haber diferentes situaciones en nuestras vidas que nos van a intentar robar la paz, quitar la paz. Recordemos que el diablo, el ladrón, que también puede ser figura del diablo, dice la Biblia que vino a robar, a matar y a destruir. Y una de las cosas que va a intentar robarnos, claro que sí, es el gozo. Va a intentar matar también nuestro gozo, va a intentar destruir nuestro gozo, porque él sabe que escrito está, porque si el diablo sabe, mis amados hermanos, sabe de Biblia, que recordemos que en la tentación a Jesús le mencionó el Salmo 91. Y cuando escudriñamos la palabra, el enemigo también cita lo que está escrito, mis amados hermanos, y esto nos lleva al entendimiento de que él sabe de que escrito está que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, mis amados hermanos, si el enemigo, que Jehová lo reprenda, logra robar, destruir o matar nuestro gozo, prácticamente va a poder tomar control de nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque una persona que no está gozosa, que no está contenta, que no está alegre, entonces va a estar triste, va a estar deprimida, va a estar desanimada, no va a tener ánimos absolutamente de nada. Y una persona que no tiene ánimos, no tiene, la misma palabra nos muestra que la palabra ánimo significa alma, está desalmada, está desanimada. Y si alguien pues no tiene ánimo, su alma está convaleciente por algo que le quitó el gozo, entonces va a ser muy fácil que el enemigo venga a seguir colocando más carga, más pruebas, más preocupaciones, a tal punto de que la persona llegue a querer atentar contra su propia vida. Sabemos que la vida, mis amados hermanos, aunque en determinado momento nos toque sufrir o pasar momentos difíciles, pero la vida es uno de los regalos más hermosos que el Señor nos ha dado, nos ha permitido, y no solamente acá en la tierra, sino también la vida allá en el reino de los cielos, mis amados hermanos. Entonces los brefos, los niños, los hijos de Dios espirituales, nos es necesario estar llenos de gozo.
Repito, el enemigo va a intentar, mi amado hermano, quitarte el gozo por cualquier cosa, pero de ti y de mí depende que nada ni nadie nos estorbe para robarnos el gozo que viene de parte del Señor, porque repito, escrito está, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vean acá, Lucas capítulo 1, versículo 44, dice la palabra del Señor, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, aquí está, la criatura, dice claramente acá, saltó de gozo en mi vientre. Volvemos al punto anterior, mis amados hermanos, solo para mencionar esto. Aquí dice Lucas 1:41, está hablando de Elizabeth y María, y aquí en el versículo 44, después del saludo, ¿verdad? La Biblia nos muestra acá de que la criatura, entiéndase, Juan el Bautista, dentro del vientre de su madre, saltó de gozo cuando escuchó la voz de la madre de Jesús, que sabemos que la palabra nos muestra, mis amados hermanos, de que estuvo pues en el vientre de María, ¿verdad? Estuvo en su vientre Jesús, y por eso saltó al reconocer la unción que María llevaba dentro, al reconocer a quién María llevaba dentro. Vean esta otra versión, dice, para que nos ejemplifique un poquito mejor, Lucas 1:44 dice, en el momento en que entraste por la puerta y me saludaste, escuchen cómo dice esta versión, mi bebé bailó dentro de mí con alegría extática. Vean aquí, dice que el bebé bailó. Aquí dice la criatura saltó de gozo. Pero esta versión dice, mi bebé bailó dentro de mí con alegría extática. ¿Y qué significa esta palabra extática? Significa que está en éxtasis. Y cuando se habla de una persona que está en éxtasis, se está hablando de alguien que en su nivel de alegría está experimentando algo, mis amados hermanos, que de cierta forma, podemos decirlo así, no es tan natural, sino está influenciado por algo espiritual. Por eso habla de un éxtasis. Y en este caso, pues quien estaba ministrando esta alegría extática, algo sobrenatural, algo sorprendente, ¿verdad? Algo que definitivamente puede venir nada más de parte de Dios, pues lo estaba ministrando el Señor Jesús a el reconocimiento, ¿verdad?, que había dentro del vientre, mis amados hermanos, en relación de Juan el Bautista a Jesús. Y esto lo llevó a algo, mis amados hermanos, por cuanto dice extática, en lo cual era un momento en que no había otra cosa más importante, y de alguna forma es como tú y yo tenemos que aprender a vivir como hijos del Señor, mis amados hermanos, de que llega un momento en el que probablemente vayamos a estar expuestos a la muerte, pero una vez lo reconozcamos como Señor, como Pastor, como Creador, va a venir una alegría, mis amados hermanos, a nuestra vida, que como lo dice acá, extática es que está en un éxtasis, y el éxtasis está relacionado a algo, mis amados hermanos, que no es natural al 100%, sino es una administración que viene de parte de nuestro buen Dios, en lo cual no hay otra cosa más importante, no debería de haber otra cosa más importante que en nuestras vidas el gozo del Señor. Vuelvo a repetir esto, claro que sí, el enemigo va a intentar estorbarnos por cualquier medio, pero el Señor, mis amados hermanos, del Señor depende nuestro gozo, nuestro bienestar. Todo depende del Señor, y de nosotros depende que nada ni nadie nos robe el gozo que viene de parte del Señor. Vean lo que dice acá, la palabra éxtasis dice que es un estado del alma en que se experimenta, escuchen esto, una unión espiritual con Dios. Por eso les decía que no es, mis amados hermanos, algo que tenga que ver solamente con lo espiritual, porque también ahí está vinculada el alma. Amén. Y recordemos que pues nosotros como seres humanos tenemos alma, y el alma, mis amados hermanos, si no se logra controlar por esto que dice acá, por una unión espiritual, entonces el alma se une al cuerpo, y el cuerpo
se une al alma y ahí se aparece lo que se le llama carne, y entonces el cristiano deja de ser espiritual y se convierte en un cristiano carnal. Lo importante de esto es reconocer de que la presencia del Señor tiene la capacidad, una forma espiritual, para poder ministrarnos a nosotros mientras que estemos en esta tierra, mis amados hermanos, que tenemos que ser gente espiritual, pero también por el cuerpo que tenemos, de alguna forma, también estamos en lo terrenal, y lo espiritual tiene la capacidad para poder ministrar y transformar nuestra vida, mis amados hermanos, mientras que estemos en esta tierra, mientras estemos en una condición de terrestres. ¿Qué es lo que nos hace tener esta condición de terrestres? El cuerpo que aún tenemos, porque cuando lo vemos, mis amados hermanos, cuando ya el cuerpo pues se quede acá, entonces nosotros nos vamos a convertir en extraterrestres. Entiéndase que el extraterrestre, la misma palabra lo dice, extra, ¿verdad? Terrestre, alguien que está fuera del planeta Tierra, y por eso la importancia de que nosotros, mis amados hermanos, hagamos menguar nuestra carne por medio de la ministración espiritual, por medio de el gozo. Vuelvo a la cara con lo que dije, es que este gozo del cual yo estoy hablando, mis amados hermanos, no depende de lo que nos esté pasando, porque si nuestro gozo dependiera de lo que nos está pasando, simple y sencillamente la mayoría de personas viviría fracasada, viviría frustrada, viviría con deseos de venganza, viviría sintiéndose víctima de las situaciones, mis amados hermanos. Y necesario es que a todos y a cada uno de nosotros nos pasen diferentes situaciones, porque las situaciones que nos pasan nos van formando, nos van moldeando, nos van dando la madurez necesaria, y entender de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, mirando, como lo dice la palabra del Señor, al autor y consumador de la fe. Tenemos que levantar nuestros ojos, porque escrito está: alzaré, dice claramente, alzar, levantar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene del Señor, mi socorro viene de nuestro Dios. Pero para poder ver ese socorro hay que alzar la vista. No se puede, mis amados hermanos, tener la vista en lo terrenal y pretender que de lo terrenal, que de la tierra venga nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si nuestra mirada está solamente en lo terrenal, vamos a estar poniendo nuestra mirada en personas igual o peores que nosotros, y les puedo asegurar que eso va a traer frustración, eso va a traer, mis amados hermanos, un desgaste emocional, y que Dios nos libre de atribuirle despropósitos a Dios, como lo hizo el hombre y la mujer en el huerto. Recordemos que cuando el hombre y la mujer en el huerto ya habían pecado, el Señor se manifiesta para que ellos manifiesten su pecado, y lo primero que el hombre dice: la mujer que tú me diste. O sea, no fue responsable, sino le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. La mujer dice: la serpiente me engañó. O sea, en ningún momento vemos que ella haya reconocido también su error, sino simple y sencillamente los dos le echaron la culpa a otra persona. ¿Por qué? Porque su condición espiritual, su gozo, vamos a decirlo así, porque esa administración que estamos enfocando ahorita del gozo que viene de parte de Dios había sido trastocada. Entonces sigue diciendo acá, vamos a leer una vez más, que la palabra éxtasis significa estado. Vean, esto es un estado, amén, es una forma, es un estilo de vida, no debería de ser un momento. Por ejemplo, acá yo tengo, mis amados hermanos, en este recipiente tengo agua, y sabemos que nos han mostrado, ¿verdad?, de que el agua puede tener tres estados, como lo que es líquido, gaseoso o sólido. Pero a pesar de que tiene sus estados, no deja de ser agua. Es una misma cosa, pero puede tener tres estados diferentes. Y acá nos damos cuenta de que el éxtasis nos está hablando de un estado, de una forma de ser, de una esencia, de una naturaleza. Repito esto, de un estilo de vida, el cual ustedes y yo deberíamos de tener. Entiéndanme esto, ¿verdad? Un estado del alma en el que se experimenta una unión espiritual con Dios. Y si ustedes y yo
Somos seres espirituales, nuestra comunión con Dios debería de ser, mis amados hermanos, todos los días, por medio de la contemplación, dice, la devoción o amor. Escuchen esto. Entonces la administración del Señor, ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos? Que ustedes y yo vivamos en alegría, que vivamos gozosos, que vivamos contentos. Y esta es la administración que tiene que recibir un hijo de Dios, un brefos. Recuérdense que eso estamos hablando, del desarrollo de los hijos, del desarrollo de los brefos de Dios. Imaginémonos el brefos, repito esto, empieza siendo expuesto a la muerte, continúa reconociendo a su pastor, a su Señor, a su creador, y llega a un punto dentro de su desarrollo que tiene que aprender a vivir feliz, tiene que aprender a que situaciones difíciles siempre van a haber, pero nuestro gozo no depende de las cosas, porque vean esto. Esta unión espiritual con Dios viene como consecuencia de una contemplación, pero me gusta más esto, de una devoción o del amor. Y miren y escuchen qué es lo que dice acá. Y una disminución de todas las funciones orgánicas. Entre paréntesis, la carne. O sea, ¿qué nos demuestra esto? Entonces, de que acá el bebé dice, bailó dentro de mí con alegría extática. La palabra extática significa un éxtasis, y el éxtasis tiene que ver con la unión del alma con Dios por medio de lo espiritual. ¿Y qué es lo que hace esta unión del alma con Dios, mis amados hermanos? Que la carne, dice acá, disminuya, y una disminución de todas las funciones orgánicas. Entonces nos conviene poder acercarnos a nuestro Señor, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que vivamos en unión, en comunión, en intimidad, en devoción y en amor con el Señor, y va a hacer también que nuestra carne disminuya. Espero con la ayuda del Señor estarme dando a entender. Vamos a pasar a un cuarto punto, mis amados hermanos, dentro de el desarrollo de los brefos de Dios, el desarrollo de los hijos de Dios. Vemos acá la palabra nos dice que el brefos, ya una vez fue expuesto a la muerte y fue salvo, mis amados hermanos, ya reconoció pastor, ya reconoció Señor, reconoció a su creador también, ya ahora vive lleno de gozo, pero ahora también es necesario que esté cubierto. Amén. Es necesario que nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, tengamos una cobertura. ¿Por qué? En lo literal, recordemos que cuando el hombre y la mujer en el huerto pecaron, la Biblia muestra claramente que cuando Dios descendió al huerto, el hombre y la mujer se escondieron porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al final ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Los cubrió, les hizo túnicas. Amén. Y les hizo pieles, mis amados hermanos. Y esas pieles definitivamente no se encontraron en cualquier lugar, nada más que de algún animal. Esto nos demuestra de que entonces Dios, para cubrirlos, tuvo que sacrificar a algún animal para poder cubrir, mis amados hermanos, la desnudez del hombre y la mujer. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Al reconocer nosotros una cobertura, nos es necesario, mis amados hermanos, también de alguna forma el poder sacrificar. Podemos pensar tal quizá nuestra vida, entiéndanme lo que voy a decir, privada en relación a áreas quizá de pecado que solo yo conozco, pero cuando reconozco una cobertura me es necesario poder manifestar mis errores, porque así lo dice la Biblia, que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros, porque la oración del justo es eficaz aún hasta para perdonar pecados, y quien haga salvar una vida o que hacer que una vida se vuelva de su error, aún tiene la capacidad ¿para qué? Para que se le perdonen sus pecados y los pecados del otro. Entonces esto es lo que acontece cuando espiritualmente hablando estamos cubiertos. Recordemos que tenemos un Padre celestial, la misma palabra lo dice, celestial, que está en los cielos. Tenemos un Padre biológico, el Padre de nuestro cuerpo, mis amados hermanos, que son papá y mamá, nuestros padres, aquellos quienes nos dan el apellido, ¿verdad?
pero también nos es necesario tener un padre espiritual. Y este padre espiritual no es ni más ni menos que los pastores, mis amados hermanos, pero muchas veces y lamentablemente el trabajo del enemigo en la mente de las ovejas, en la mente de los brefos, en la mente de los hijos o en la mente de los pastores gana mucha ventaja, mis amados hermanos, por lo cual no se puede, uno como pastor no puede cubrir, o la oveja como, pues el hermano como oveja no se deja cubrir. Recordemos que el mismo Dios le dice al pueblo de Israel que él deseó cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos, pero el pueblo no quiso. Entonces esto, mis amados hermanos, del brefos, que esté bajo cobertura, que esté envuelto en pañales, como lo dice acá, es algo que el Espíritu nos tiene que dar testimonio para que ustedes y yo reconozcamos y sepamos a quién ha enviado el Señor como nuestro Padre espiritual. Recordemos que la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, las ovejas le pertenecen al Señor y nuestro trabajo no es adueñarnos de las ovejas, sino simple y sencillamente o sembrar o regar, y al final el crecimiento lo da el Señor. Pero muchas veces, mis amados hermanos, como pastores nos toca el sembrar, a otros les toca el regar y a otros pastores les toca cosechar lo que otros sembramos, y en su momento a nosotros como pastores nos va a tocar pues lo mismo, mis amados hermanos, cosechar lo que otros sembraron. Al final, ¿por qué hay tanta frustración dentro de los ministerios? Porque no entendemos que las ovejas no nos pertenecen, pero sí tenemos que suplicarle al Señor, mis amados hermanos, como pastores, poder realizar una buena función y que Dios nos libre de marcar la vida de las ovejas de una forma negativa, o que las ovejas, después de haber pasado por nuestros ministerios, ya no quieran saber nada del Señor, porque el Señor no nos mandó, mis amados hermanos, a lastimar almas. El Señor nos mandó a restaurar ovejas para Él, porque lo acabamos de leer claramente. Vamos a regresar acá a esta cita. Dice acá: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, somos suyos, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Esta versión dice, la otra: reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros, dice claramente ahí, somos su rebaño. Entonces, si no lo entendemos, mis amados hermanos, vamos a pretender que cubrir es adueñarnos de todos los que lleguen a meterse bajo nuestra cobertura, y no es así, porque la cobertura la extiende el Señor. Nuestro trabajo es darles un buen alimento a las ovejas, mis amados hermanos, para que se desarrollen, para que crezcan, y llegue el tiempo en el que, si el Señor les hace el llamado, también ellos puedan salir a desarrollar sus propios ministerios, siempre para la gloria y la honra del Señor. Pero dice la Biblia acá en Lucas 2:12, dice: y esto os servirá de señal. Es la base que colocamos de la palabra brefos. Hallaréis al niño, dice claramente ahí, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Pues no son pañales, es una frazada donde está el bebé, pero está envuelto. Y aquí nos muestra también que el bebé tiene que estar envuelto. Vean esto, Lucas 2:12, en otra versión dice: y está para vosotros señal, y esta señal para vosotros, dice: hallaréis al infante fajado y yaciendo en pesebre. Entonces, démonos cuenta acá que aquí no dice que va a estar envuelto, sino dice que va a estar fajado. Ahora bien, vean los significados de esta palabra envuelto. Dice que es una tira, una franja de un derivado. Bueno, eso no vamos a leerlo. Significa también atar o envolver con tiras, fajar. Escuchen esto: rodear
o envolver, envolver en pañales. Y cuando vemos esto, mis amados hermanos, de nuestro trabajo como pastores es poder escudriñar. Bueno, vamos a leer Lucas 13:8. Dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe, ¿qué dice ahí? Alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Vean, esto es muy interesante, mis amados hermanos. Cuando logramos entender esto, les aseguro que si lo logramos entender como padres, como pastores, nos vamos a evitar varios momentos desagradables. Pero si no lo entendemos, podemos pretender, mis amados hermanos, adueñarnos de aquello que no nos pertenece. Recordemos que como ministros nosotros hemos sido llamados a ser acompañantes, a ser los que preparan a la novia, pero no somos los dueños de la novia. Entonces vean esto, pues dice acá que el niño estaba envuelto. Esta dice que estaba fajado. La palabra acá envuelto significa atar o envolver. También significa fajar, y esto tiene que ver con lo que es rodear o envolver, darle vueltas a algo. Y acá ustedes y yo sabemos que en esta parábola de Lucas 13:8 y 9, lo que estamos leyendo es que el Señor llegó, mis amados hermanos, a la viña a buscar frutos en la higuera, mas sin embargo no las encontró. Y lo que a mí me sorprende es que el viñador le dice, entonces respondió, le dijo, Señor, déjala este año todavía hasta que yo cabe, dice claramente ahí, alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, corta. Entonces nuestro trabajo, mis amados hermanos, en este punto como hijos de Dios, bueno, va en dos líneas. Número uno, el velar, el ver, el escudriñar, el descubrir, el darnos cuenta de qué nos estamos rodeando o de quién nos estamos rodeando. Pero número dos, también es importantísimo dejar, mis amados hermanos, como niños espirituales, como hijos, como ovejas, que nuestros pastores también vean las cosas que hay a nuestro alrededor. Y como dicen acá, yo cavaré alrededor de ella y le eche abono. Entonces aquí hay algo muy sorprendente. Cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, una de las primeras cosas que se quiere hacer cuando no es cuando se va a sembrar, sino cuando se va a plantar, que no es lo mismo. Cuando se siembra una semilla, pero cuando se planta, valga la redundancia, una planta. Entiéndase, la semilla ya murió, ya germinó, ya produjo una planta. Amén. Y muchas veces esa planta que se va a plantar ya lleva fruto también. Entonces dice acá, deja que yo cabe alrededor. Entonces, ¿por qué le dice cabe alrededor? Porque una de las causas por las cuales las plantas, sobre todo cuando son trasplantadas, no prosperan y no dan fruto, o el fruto empieza a morir, es porque si no se cava alrededor de donde se va a sembrar, muchas veces en esa tierra donde se va a sembrar ya hay maleza, ya hay hierba mala que creció ahí solita, mas sin embargo, ¿por qué sigue viva? Porque se está alimentando de todos los nutrientes que la tierra está produciendo. Entonces, si no se cava alrededor, todos los nutrientes que la tierra produce, por cuanto las raíces de lo que ya está plantado ahí están más profundas, ya se acoplaron a los minerales que brotan de la tierra, entonces van a seguir alimentándose de esos minerales y la tierra no producirá lo suficiente para la nueva planta en esa tierra. Por eso es que hay que cavar. ¿Para qué? Para que los nutrientes de aquella tierra dejen de alimentar a la maleza, a la hierba mala que estaba ahí. Entonces se arranca, se cava, se hace un surco ahí alrededor para que entonces los nutrientes vengan a la nueva planta y la raíz empiece a alimentarse, y así entonces la planta fructifique y no muera. Pues es lo mismo en nuestras vidas espirituales. Como hijos de Dios tenemos que tener pastor y permitir que muchas veces nuestros pastores, aunque no nos guste, ¿por qué? Porque a la mayoría de personas no les gusta, mis amados hermanos, que nosotros como pastores empecemos a cavar, a escudriñar, a ver qué es lo que hay alrededor.
Y porque muchos se creen pues que están bien en su vida espiritual, mas sin embargo por algo, mis amados hermanos, el Señor nos permite como pastores poder ir adelante. El Señor nos permite tener ese don de discernimiento para poder saber qué es lo que la oveja, lo que el hijo, lo que el brefos necesita. Y luego dice, yo voy a cavar alrededor y le voy a echar también abono. ¿Para qué es el abono, mis amados hermanos? Para que pues la tierra también absorba el abono y entonces las raíces de la tierra, ¿verdad? Absorban el beneficio del abono. Entonces todo lo que se hace en favor no se hace solamente por la tierra, sino se hace sobre todo por la planta. Amén. Para que entonces la planta produzca frutos, pero el abono se le echa a la tierra absorbe el abono, los nutrientes, y luego ya la raíz absorbe de la tierra el abono y entonces aquella planta llega a estar buena. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? En este caso, mis amados hermanos, del punto que estamos hablando, de que el brefos necesita ser cubierto. ¿Qué se necesita entonces, mis amados hermanos? Que alguien nos faje, que alguien nos rodee, que alguien nos envuelva. Y que cuando alguien, en este caso por excelencia sería un pastor, un padre, mis amados hermanos, un apóstol, un ministro, cuando alguien se dé cuenta de que a nuestro alrededor hay algo que no está bueno, entonces que cabe alrededor, que nos haga ver lo que hay a nuestro alrededor, que nos haga ver aquellas cosas que probablemente no están bien, y entonces a su tiempo, pues como lo dice acá, después de cavar alrededor y echarle abono, y si da fruto el año que viene, bien, dice, dando a entender de que si da fruto, entonces que no la corte. ¿Por qué? Porque ya se dio el fruto que se esperaba, pero si no da fruto, entonces hay que cortarlo. Porque la misma versión nos muestra de que para qué va a estar cansando la tierra. De ser una higuera que se entiende que va a producir buen fruto, va a pasar a convertirse en hierba mala. ¿Por qué? Porque solo va a estar absorbiendo los nutrientes de la tierra, cansando la tierra sin producir fruto. Entonces se convierte en una hierba mala porque no hay ningún brote, ningún provecho de dicha tierra, mis amados hermanos, de dicha planta, mejor dicho. Así que tú y yo escudriñémonos, veamos bien qué tanto fruto estamos dando, y en el nombre de Jesús que el Señor haga con nuestras vidas lo que Él tenga que hacer para poder dar el fruto que necesitamos. Aún nos faltan algunos puntos, mis amados hermanos, como también lo que es que los brefos anhelan la leche, desean estar cerca de Jesús. También, mis amados hermanos, deben de ser discipulados, y también nos habla acerca de la humildad de estar en un pesebre. Pero vamos a ir avanzando porque nos faltan aún 4 puntos. Aún tenemos tiempo suficiente. Entonces dice que los brefos de Dios, mis amados hermanos, no solamente tienen que ser cubiertos, sino también tienen que anhelar la leche. Primera de Pedro 2:2, aquí está la palabra brefos. Ahí dice, desead como brefos, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Vean qué interesante, mis amados hermanos, de que esta leche nos da, mis amados hermanos, un desarrollo para poder ser salvos. Entonces ya todo lo que hemos venido hablando ya es necesario juntamente con la leche para poder, mis amados hermanos, ser nosotros salvos. Pero vamos a avanzar. Primera de Pedro 2:2, en otra versión dice, de la misma manera que los bebés lactantes lloran por la leche, debes anhelar intensamente la leche espiritual pura de la palabra de Dios, porque esta leche dice, hará que crezcas en madurez, completamente nutrida y fuerte para toda la vida. Dice, vean qué sorprendente, mis amados hermanos, de que entonces esta leche nos está hablando de 2 cosas muy importantes: que un niño, que un brefos, que alguien que anhela desarrollarse, tiene que participar de esta leche, que es la palabra del Señor, amén, que es para crecer para salvación. Y también, mis amados hermanos, para dice aquí, porque esta leche hará que crezcas en madurez.
Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para seguir permaneciendo en un punto de saber que somos hijos del Señor, que somos niños del Señor, pero también para desarrollarnos. Y si algo es muy importante para el desarrollo, para salvación o para madurez, es la leche. Vamos a avanzar. Primeramente hoy logramos terminar el tema el día de hoy. Dice acá que los brefos de Dios, los hijos de Dios, deben estar cerca de Jesús. Aquí está la palabra brefos en Lucas 18:15. Dice, y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces démonos cuenta acá de que los niños se los llevaban a Jesús para que los tocara. Vean esto. Mateo 8:3, mis amados hermanos, es un contexto de esta cita. Dice, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, dice, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Pero esta palabra que dice acá, lo tocó, o esta que dice acá, los tocara, tiene que ver con esta palabra, mis amados hermanos, relacionarse con. Entonces, ¿para qué le llevaban aquí los padres a los niños, a los brefos, a Jesús? Para lo mismo que llegó el leproso, mis amados hermanos, para que los tocara, para tener relación con él. Dice acá, primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda y el maligno, vean qué sorprendente esto, no lo toca. Entonces a mí me llama poderosamente la atención esto. ¿Por qué? Porque los niños, los brefos, es necesario que estemos cerca de Jesús. Entiéndase que esta palabra tocar, para que los tocara, tiene que ver con una relación con Dios, con el Señor. Y aquí la Biblia nos muestra que el maligno no toca. ¿A quienes no toca? A aquellos que tienen relación con Dios. En otras palabras, todos aquellos, mis amados hermanos, hijos de Dios, que vamos en ese desarrollo, no podemos permitirnos tener una relación con el enemigo. ¿Por qué? Porque si el que tiene relación con el enemigo no va a poder tener relación con el Señor. Hay varias citas, por ejemplo, alguna dice, el que conmigo no recoge, desparrama, el que no es conmigo, es contra mí. Así que el Señor nos libre, porque también el libro de Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahí empieza diciendo, oh almas adúlteras. Vean qué tremendo, de que entonces la relación, mis amados hermanos, con Dios es una relación de amor, de intimidad. Y la relación con el enemigo viene a ser una relación de adulterio. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos a quién le pertenecemos y sabemos de quién es el único, entiéndase en lo espiritual, de quién deberíamos de dejarnos tocar. Y si podemos poner un ejemplo en lo matrimonial, también sabemos que la única persona oficialmente, mis amados hermanos, constituida por Dios y aún por las leyes terrenales, por la cual pues puede tocarnos, entiéndanme esto con oídos circuncidados, por favor, pues es nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque escrito está que el cuerpo del marido le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Dice que los brefos no solamente no tienen que tener relación con el maligno, sino que también deben de ser discipulados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, lo vamos a ver, si ya un solo punto nos falta, y con la ayuda del Señor vamos a terminar nuestro tema el día de hoy. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esta palabra escritura significa aprendizaje y enseñanza, las cuales le pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Salmos 119:7 dice, si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces no hay alabanza, no hay adoración. ¿Por qué? Porque aún nos falta ser instruidos. Y por último, la Biblia nos muestra que el brefos nació en un pesebre, y esto es figura de humildad. Lucas 2:16 dice, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño, dice claramente ahí, acostado en el pesebre. El pesebre, mis amados hermanos, nos habla acerca de humildad. ¿Por qué? Porque siendo el Rey de Reyes y Señor
de señores vino a nacer en un pesebre, mis amados hermanos. Vean esta cita, Ruth capítulo 2, versículo 10. Entonces Ruth, dice, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz: ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si yo soy, escuchen lo que dice, una simple extranjera? Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que nos ayude a poder ser humildes. Vamos a terminar haciendo un breve resumen acá. Como ustedes pueden ver, el brefos, mis amados hermanos, el desarrollo de los brefos o los hijos de Dios inicia con el punto tremendo, ¿verdad?, de que son expuestos a muerte, según Hechos 7:19. Continúa de que los brefos reconocen a su Señor, a su Creador, a su Pastor, según Lucas 1:19. También los brefos son llenos de gozo, mis amados hermanos, y lo explicábamos y lo mencionábamos, ¿verdad? Busquemos que nada ni nadie nos robe el gozo, según Lucas 1:44, según también mis amados hermanos, Lucas capítulo 2, aquí no se logra ver bien el versículo, ¿verdad?, pero nos muestra acá que necesitan ser cubiertos. Lucas 2:12. Necesitan ser cubiertos. El punto número 5, mis amados hermanos, nos muestra que los brefos de Dios también anhelan la leche espiritual, que es la palabra de Dios no adulterada, según 1 Pedro 2:2. También Lucas 8:15 nos muestra que es necesario que estemos cerca de Jesús. Amén. 2 Timoteo 3:15 nos muestra de que nos es necesario ser discipulados. Y por último, mis amados hermanos, Lucas capítulo 2 y versículo, vamos a ver, fue el último que vimos, 16, también nos habla, mis amados hermanos, de que nos es necesario ser humildes. Así que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, que Él nos dirija, mis amados hermanos, para poder entablar una buena y sana relación con el Señor, y que sobre todo tú y yo sepamos, sintamos, veamos, y que los demás puedan ver por nuestros frutos de que estamos desarrollándonos en nuestra vida espiritual delante del Señor. Espero yo, mis amados hermanos, que esta serie de temas nos hayan sido de edificación y que juntos podamos irlos escudriñando, mis amados hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo. Se despide de ustedes el pastor William Hernández. Dios los bendiga, mis amados hermanos.